Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy les traigo el último video del año. Este video era muy esperado por mí. Es un video rutinario que ya es tradición en el canal. Es un wrap-up de noviembre y diciembre. ¿Pero por qué era tan esperado? Porque contiene las lecturas de diciembre. Y para el que no vio el video anterior, que se los dejo por acá para que lo vayan a ver, leí un montón de libros en diciembre. O sea, leí más libros que ningún mes en toda mi vida. Y eso fue por mi intento de conseguir mi desafío anual. Que tristemente les tengo que decir que no lo conseguí por 5 libros. Por 5 libros podría haberlo conseguido. De hecho, todavía estoy a tiempo de leer 5 libros. Pero empecé una lectura de unas 800 páginas y tengo un montón de contenido que crear para este año 2023. Entonces no creo que tenga tiempo en estos pocos días que restan de la semana para leer 5 libros y completar mi desafío. Así que vamos a decir que no lo terminé y ya está. Pero lo importante es que leí 12 libros en diciembre y de ellos les voy a estar hablando hoy. Así que sin más dilación, empecemos el video antes de que se haga larguísimo. Empezamos con noviembre y fueron meses de lecturas bastante esperadas porque eran libros que tenía en físico de mi cumpleaños. O sea, libros que me habían regalado en mi cumpleaños, sumado a lecturas que me quedaban de Halloween, sumado a, bueno, libros que quería leer, libros que realmente yo dije, me preparo estas lecturas porque tengo ganas de leerlos. No eran como los leo por compromiso o los leo por tal motivo, los leo porque tiene tal género y es necesario leerlo. No, son libros que tenía muchas ganas de leer, los esperé durante bastante tiempo y utilicé noviembre para leerlos y de eso les voy a hablar. El primer libro que leí en noviembre fue El Reino de los Malditos. ¿Qué opino del Reino de los Malditos? Bueno, vamos a empezar por la sinopsis. El Reino de los Malditos cuenta la historia de Emilia y Vittoria. Ellas viven en Italia, en un pueblo de Italia, donde la magia existe, pero nadie lo sabe más que quienes tienen magia, obviamente. Pero no magia en general, sino brujas. En el pueblo donde ellas viven existen las brujas, pero las brujas están escondidas entre los humanos. Y lo cierto es que está ambientado en una época tipo 1800, donde obviamente había cacerías de brujas, y ellas están bien ocultas para que nadie las atrape y las asesine. Pero ¿qué pasa? La familia de Emilia y Vittoria, que son dos hermanas gemelas, saben que hay ahí una profecía medio extraña que las involucra, pero de las cuales ellas no saben nada absolutamente. Y por otro lado, también su familia sabe que no hay que temerle solamente a los cazadores de brujas, sino a los demonios y especialmente a los príncipes del infierno. Ellas lo viven como si fuese una de estas leyendas con las que las asustaban de niñas y no le creen demasiado a su familia, especialmente a su abuela, que es quien cuenta estas historias. Pero si bien Emilia les cree un poco más, Vittoria no les cree completamente nada. De hecho, ella es como totalmente diferente a su hermana. Se la pasa saliendo de la casa, estando muchas horas fuera de su hogar sin cumplir con responsabilidades más de lo necesario y no atiende a ninguna de las cosas que le dice su abuela para protegerla justamente. Y va a terminar mal. O sea, empieza el libro y esta chica termina asesinada. Pero no sabemos por quién, simplemente sabemos que fue en circunstancias extrañas porque su hermana gemela la encontró asesinada y con ciertos rasgos de un ritual que no tiene idea de qué se trata. Pero básicamente jura buscar venganza a esta chica que es tan tímida, tan responsable y tan simple y que quería una vida tranquila con su familia y con el restaurante que sigue su familia y bla 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 bla. Empieza a descubrir secretos de su hermana, cosas que ella no le contaba, cosas que no sabía y empieza a seguir su camino medio oscuro para vengarse por la muerte de ella. Le di 3 estrellas y media. Era un libro que estaba por todos lados, es un libro que mucha gente prometió que era lo mejor del mundo, que es, bueno, es el primer libro de una saga, y también decían que era una saga genial, bla 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 bla, y no lo sentí así.
Sentí que si bien tenía todos los elementos para gustarme, todo lo de las brujas, la oscuridad, tipo Dark Academy, bueno, no sé, todas estas cosas, los demonios, el romance ahí medio prohibido, rituales, etc., no se desarrolló bien, o al menos yo sentí que la autora no hizo un gran trabajo dándole fluidez a la trama. Yo sentí que toda esta trama de investigación de lo que estaba pasando y estos tire y afloje con el personaje principal, con el otro personaje principal que es un príncipe del infierno, estaba bien, pero no se dio al ritmo que yo hubiera esperado para que sea una lectura adictiva, y a su vez la trama de investigación me pareció muy tonta porque no estaba bien enlazada, no estaba bien hilada, había cosas que me costaba comprender o tire y afloje ahí entre ciertos personajes. No me gustó tanto. Pero bueno, voy a seguir leyendo esta saga, voy a ver qué tal me parece. Este era un libro que me quedó rezagado de Halloween, entonces empezamos bien el mes de todas formas porque fue solo un pedacito que me quedaba del libro y ya después fue puro romance lo que leí. Pero bueno, no fue la mejor de mis lecturas del año, eso es obvio. El siguiente libro que leí fue un 5 estrellas, y ya se los aviso así porque es un libro de Alice Kellen. Y es El día que dejó de nevar en Alaska. Este es un libro que nos cuenta una historia simple, bastante cliché. Nos muestra la evolución de la relación entre dos personajes, un chico y una chica que se conocen en circunstancias medio extrañas, con las típicas personalidades de Grumpy Sunshine y de, todo esto de chica que escapa de un lugar y conoce a un chico sumamente misterioso, extraño, oscuro, callado, bla 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 bla, y se enamoran, y fin. Pero esas son las historias que nos gustan, las historias donde nos muestran todas estas escenas románticas, pero de tire y afloje y muy, muy a fuego lento. Es un amor cocinado a fuego lento, en serio. Pero me encantó. Todo me gustó de este libro. Fue súper adictivo. Lo anoté de 1000 millones de maneras. Tiene un montón de dibujos, de post-its, de notas. Lo amé. Y bueno, básicamente la historia nos cuenta cómo Heather, que tiene creo que 22 años, escapa de su casa para irse porque siente que es un problema para su familia y para todos los que conoce. Ya venía con un historial de adolescente rebelde metida en bastantes cosas turbias, entonces ella escapa de su casa, se va a Alaska así porque sí, simplemente, muy Alice Kellen eso. Entonces escapa de su casa y llega a Alaska, conoce a unas personas bastante interesantes como un hombre que es su vecino y que la va a ayudar a conseguir trabajo y a vivir día a día porque ya no sabe hacer absolutamente nada y porque obviamente está en un lugar extraño. También conocemos a un perro que es Caos, que es la criatura más cute del mundo y las escenas con él también son muy tiernas. Y Caos le va a enseñar qué es lo que es querer a alguien o volver a querer, por así decirlo. Y también tenemos a Nilak, que es el interés romántico de nuestra protagonista, que es básicamente su jefe o uno de sus jefes dentro del bar en el que ella va a empezar a trabajar, que es súper arrogante, súper callado, parece muy soberbio, parece que tiene 1000 demonios adentro, o sea, un misterio así medio raro, pero tiene buenos giros argumentales. Así que no voy a decir nada más, porque la verdad es que hay algunas cositas que sí son predecibles, entonces mejor no hablar más de este libro. 5 estrellas, Alice Kellen, romance, libro para leerse en verano perfectamente. El siguiente libro también fue de Alice Kellen, obviamente, y es Las alas de Sophie, al que yo le di 4 estrellas. Las alas de Sophie nos cuenta la historia de Sophie, nos cuenta la historia de Cohen y de Simon. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, digamos que son 3 amigos de toda la vida de adultos de ellos. O sea, se conocieron en la universidad junto con amigos de parte de cada uno, entonces como que formaban un gran grupo. Después se fueron desglosando y cada uno siguió su vida y quedaron como 4 personas. En especialmente ellos 3, porque Simon y Cohen son mejores amigos de toda la vida. Bueno, de toda la vida no, de toda su vida de adultos. Y después tenemos a Sophie, que eres la novia de Simon. ¿Qué pasa? Ellos se casaron y cuando empieza la historia ya llevaban años de casados, muchos años de novios, ya son adultos, tienen toda su vida formada, su rutina armada y demás. Pero apenas empieza la historia, Simon muere. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vemos toda una historia de duelo, vemos toda una historia de amistad
Y vemos también muchos flashbacks, recuerdos e historias que nos van contando sobre la vida de Sophie y de Simon, siempre rodeada de sus amigos, especialmente de Cohen, el mejor amigo de Simon. Y vemos ahí ciertas cosas en relación a la vida de Sophie y de Cohen juntos, con su propia amistad, llevada a lo largo de los años y de su amistad ahora que Sophie y Cohen, obviamente, perdieron a Simon, que eran respectivamente su esposo y su mejor amigo, ¿no? Es una historia entrañable, dolorosa, que hace llorar a veces y que está muy bien contada, pero tengo que decir que al principio no me generaba adicción. O sea, yo lo leía y me gustaba, pero no sentía que fuera como la mejor lectura del mundo, por eso leí 4 estrellas, a pesar de ser de Alice Kellen. Al final, el 50% de la novela me encantó, entonces si hubiera sido por ese 50% le hubiera puesto 5 estrellas, pero no sucedió. Y aún así es una historia bastante simple, ligera, interesante de leer, pero sí un poco más agridulce que otras historias de Alice Kellen. Y obviamente, después de haber leído El día que dejó a Neva en Alaska, como que ya tenía demasiado Alice Kellen en mis venas, así que dije, no, ya basta, no voy a seguir leyéndola. El último libro que leí en noviembre fue Quizás en otra vida, de Taylor Jenkins Reid, y ustedes saben que yo había leído 2 libros de Taylor Jenkins Reid, y uno de esos es mi favorito de toda la vida, ahora, desde este año, porque es increíble su pluma. Pero este libro no me encantó. Le di 3 estrellas y les voy a explicar por qué. La premisa de esta historia es sumamente interesante, pero yo ya de por sí sabía que si la premisa iba a ser tan interesante en cuanto a técnica de narración, posiblemente la trama como contenido del libro no iba a ser tan interesante. Y me pasó eso justamente. Es un libro que se lee muy muy rápido, que es bastante adictivo en el sentido de querer saber qué es lo que pasa después, pero la trama va y viene porque nos cuenta la vida de Hannah. Hannah es una chica que creo que tiene 30 años o está por cumplir los 30 y no tiene nada resuelto en su vida. Se la pasa viajando de un lado al otro sin instalarse en ningún lugar, siente que ningún país es su hogar y está completamente perdida. Entonces decide volver a la ciudad en la que se crió, se queda en la casa de su mejor amiga y un día de esos, para levantarle el ánimo, van a un bar y se encuentra con su ex novio de la adolescencia, que es Ethan. A partir de ahí, la autora nos va a presentar 2 líneas temporales, 2 posibilidades. ¿Qué hubiera pasado si Hannah se hubiera quedado con Ethan hablando en el bar? ¿O qué hubiera pasado si Hannah se hubiera ido esa noche con su amiga y con el esposo de su amiga y hubiera dejado a Ethan en el bar? Esas 2 líneas temporales nos llevan a un montón de decisiones diferentes, caminos completamente diferentes y vidas completamente diferentes por algo que ocurre esa misma noche en ambas líneas temporales. Y a partir de ahí vamos a ver un millón de cosas pasarle a Hannah, tanto buenas como malas, y vamos a ver 2 finales, que para mí fueron 2 finales felices, pero como que siento que la historia podría haber dado para más. Sí, la premisa está muy interesante, ver la forma en la que estructura la autora este libro es muy interesante, anoté un montón de cosas en relación a eso, pero sí siento que es una novela muy ligera en el sentido de que no nos cuenta mucho. La importancia está en el mensaje que da de cómo las decisiones de una persona, por mínimas que sean, pueden cambiar el rumbo de su vida y cómo no todo lo bueno es bueno en el mismo escenario o en distintos escenarios y cómo todo lo malo no es malo en distintos escenarios. Pero si bien el contenido de la trama es bastante acotado porque no nos muestra demasiado tiempo en la vida de Hannah, ni nos muestra demasiadas cosas o escenas que digamos, wow, quiero seguir sabiendo más cosas de esto. No se ve tanto eso porque justamente seguimos 2 líneas completamente diferentes y es un libro de 300 y pico de páginas, así que no le cabía tanto. Si hubiera sido un libro más largo, quizás hubiéramos desarrollado mejor ambas líneas temporales y hubiéramos visto cómo podía esto pasar. Sigue siendo líneas temporales, pero ni siquiera son temporales. Bueno, ustedes me entienden, como 2 dimensiones completamente diferentes. El siguiente mes, diciembre, y tuve muchas lecturas, ya lo saben, 12 libros, y voy a hablar muy rapidito de ellos porque la mayoría fueron libros que busqué especialmente porque eran cortos y porque sabía que me los iba a terminar en un día, en un par de horas o lo que fuera, entonces iba a ser fácil. Así que solamente me voy a parar en los libros que más me interesaron y los demás se los voy a nombrar y les voy a decir un poco de qué se trata y nada más. Empezamos. El primer libro que leí en diciembre fue Carmilla, que es un clásico de vampiros. Uno de estos, digamos que antecedentes que tomó Bram Stoker para
crear su Drácula, y la verdad es que eso me pareció muy interesante. Es un libro que tiene representación LGBT, lo que me pareció muy extraño para su época, porque es un clásico, como ya les digo. Está muy bien representado, está muy representado también la sexualidad femenina, está bien representado todo esto que tiene que ver con, bueno, lo que ya sabemos de los vampiros y cómo se crearon esas leyendas, digamos. Básicamente nos cuenta la historia de una chica que vive con su padre en un castillo muy antiguo, en un pueblo que no pasa nada nunca, y un día llega un carruaje, ese carruaje se estrella y una señora y su hija salen de ahí, la madre está desesperada por su hija, el padre de la protagonista le dice a la señora que su hija se puede quedar con ellos y que ella siga su viaje y la vuelva a recoger en otro momento. Lo que me pareció súper extraño porque, bueno, es una extraña, ¿no? Completamente, y que la madre deje a su hija también ahí también me parece muy raro. Pero bueno, cuestión que cuando esta chica llega a la casa, con nuestra protagonista empiezan a surgir una amistad medio rara, medio amorosa, pero también medio como que una es vampiro, ¿no? Ya sabemos cómo va a terminar eso. Pero bueno, es una historia súper ligera, muy corta, entretenida y que me sorprendió mucho. El siguiente libro que leí fue La bruja escondida. Es una novela gráfica a la que yo le di 3 estrellas. Es una segunda novela, un segundo volumen, digamos, de una serie de libros relacionados con unos personajes que van a descubrir que tienen magia, que van a pertenecer, digamos que, a este mundo medio extraño con dragones y cosas fantásticas. Es interesante, yo no leí el primer libro, el segundo está bueno, nos cuenta la historia de un chico que parece que en el volumen anterior se enteró que es un brujo y no existen hombres brujos, pero él es un brujo, entonces va a empezar a ir a una academia, pero no siente que tenga un lugar en esa institución. Y bueno, empiezan a pasar ciertas cosas con una amiga humana, la que conoció en el libro anterior y que parece que conoce a alguien que tiene magia y que le está dañando de alguna forma. Entonces, este chico, esta chica van a tratar de ayudar a esa persona a controlar sus poderes y demás. Es una historia súper entretenida para niños. Entonces sí, yo creo que es una buena novela para que se la regalen a un niño. Mi siguiente lectura fue Cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Y este es un libro al que leí 2 estrellas porque me pareció horrendo. Es una antología infantil que no me pareció para nada infantil, que tiene historias todas relacionadas con animales que viven en la selva justamente, y que todo está relacionado con cosas medio sanguinarias o asquerosas o raras o violentas. Entonces sí me pareció un libro que no es para niños y que sí roza mucho más la pluma de Horacio Quiroga con sus cuentos de terror. Entonces yo creo que si quieren leer cuentos de terror, pero más narrados de manera infantil, está bueno, pero no se lo den a un niño, por favor, no se lo den a un niño. El siguiente libro que leí, en realidad lo escuché en un audiolibro en YouTube, que me pareció muy bueno porque estaba muy bien narrado además. Es Matilda, de Roald Dahl. Es un libro que yo tenía muchas ganas de leer hace mucho tiempo porque amo la película, creo que todo el mundo vio la película y la película es hermosa, entonces yo quería leer el libro porque además este año salió el musical de Matilda, todavía no lo vi, está en Netflix, tienen que verlo. Pero bueno, me encantó. Le di 4 estrellas, la verdad me pareció muy fiel la película a este libro, si los comparamos, pero además creo que la película incluso trató mejor algunos temas, porque sí hay bastante violencia en relación a algunos personajes, ya sabemos, Tronchatoro, y su relación con su sobrina, con los alumnos, la relación de Matilda con sus padres, me pareció muy violenta. Está muy bien narrada como todo lo de Roald Dahl. Tiene un lenguaje y una prosa impecable para niños, pero sí tengo que decir que toca ciertos temas complicados que no son tan infantiles y por eso la película me pareció que los trató bastante mejor. Ya veré qué tal el musical. El siguiente libro que leí, y este sí les voy a hablar un poco más, es Rojo, Blanco y Sangre Azul. Yo leí este libro para leer por primera vez a su autora porque jamás la había leído, me habían recomendado este libro, ya hay un video en mi canal sobre la novela y su autora y lo que me pareció, entonces toda la reseña la van a tener ahí. Pero básicamente nos cuenta la historia de amor de un chico que es el hijo de la presidenta hipotética de Estados Unidos y de el príncipe hipotético de Inglaterra. Entonces, ya con eso creo que tendrían que leerlo. Fue muy importante en su momento. Tenía mucho hype, todo el mundo lo ama y yo decía, es un prejuicio que tengo, pero siento que no me va a gustar. Y al final se terminó
convirtiendo en un 5 estrellas, perfecto, hermoso, lo amé, me encantó, todas las escenas. Sí, me parece que es un libro un poco mamarracho en algunos momentos, pero creo que eso es lo que buscamos cuando leemos un libro así, con muchas escenas spicy, con muchas escenas de amor medio así como tirado de los pelos, pero que nos interesa porque simplemente queremos ir leyendo y sumar y sumar y sumar escenas como esas. Y me encantó, la verdad lo disfruté muchísimo. Si quieren ver la reseña completa y saber de qué se trata mejor, vayan al video de la reseña. El siguiente libro que leí en realidad fue una pequeña antología de obras de teatro, como si fueran obritas de teatro de 3-4 páginas porque es para niños. Se llama El reglamento es el reglamento y yo le di 2 estrellas. ¿Por qué? Porque me pareció muy tonto, incluso para niños. Siento que algunas están bien hechas, bien narradas, pero hay muchas otras pequeñas historias, obras de teatro que enredan mucho el lenguaje o que enredan mucho las escenas confundiendo a los niños, si es que lo lee un niño. Entonces siento que tampoco se lo dirigiría a un público infantil porque no entendería todo y se terminaría aburriendo y no le gustarían las obras de teatro. Y con lo que yo amo las obras de teatro, no me pareció muy buena lectura. Después leí Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Qué me pareció este libro? A comparación de Matilda, que es otro libro del autor y que ya les dije que me encantó, este me pareció más tirado de los pelos y mucho más para un público infantil. Si bien la pluma, la prosa sigue siendo increíble, impecable y me encantó, siento que sí fue una novela mucho más ligera y más estructurada que Matilda, que nos cuenta toda una historia relacionada con las emociones y con la evolución de los personajes y con la relación entre otros personajes. Charlie y la fábrica de chocolate nos habla más de un mensaje bien específico y del día de un niño en esa fábrica de chocolate y lo que le va pasando a cada uno de los niños que van ese día. Entonces es como que termina la historia de un niño y pasa a otra escena con otra historia de otro niño y así. Igual que la película, obviamente, pero leyéndolo me pareció mucho más tirado de los pelos que otra cosa. Después leí La química del amor de Alice Hazelwood y le di 4 estrellas. La verdad es un libro que me sorprendió mucho comparándolo con La hipótesis del amor, que ya era un libro que no me había gustado demasiado, que sentí que sí me gustó los capítulos finales, pero que en relación general el libro no respondía, no merecía a su hype. Pero La química del amor, si bien sentí que no tuvo tanto hype, porque no lo vi por todos lados, me gustó mucho más que La hipótesis del amor. Desde el primer momento me enganchó, y si bien la pluma sigue siendo bastante sucia, sí me gustó muchísimo la trama. Es como si fuera un reciclaje de La hipótesis del amor, pero mejor contada. Así es como di mi reseña en Instagram. Ya saben que todos estos libros tienen reseña en Instagram. Y bueno, nada, me gustó. Fue una novela adictiva, básica, ligera, que nos cuenta la historia de una chica y un chico que se reencuentran después de años de verse en la universidad y supuestamente ser némesis. Se reencuentran en un proyecto en el que tienen que colaborar laboralmente y empiezan ahí el tire y afloje, el odio que siente la protagonista por ese hombre y cómo él la desprecia y todas esas escenas de desprecio de él hacia ella y cómo va evolucionando su relación y cómo van descubriendo que en realidad no se odian tanto y cómo ella va descubriendo que en realidad él no la odia tanto. Es muy buena. Léanla, es ligera, es rápida, pueden leerla en el verano, está interesante, no es wow qué novela, pero está bien. Siguiente libro, y de este les quiero hablar porque amé, o sea, le di 4 estrellas también, o sea, no es que wow qué novela, pero me encantó porque era súper ligera y adictiva desde el primer párrafo y además es una novela de fantasía. Estoy hablando de Un trato con el rey de los elfos. Esta historia, la verdad que yo la quería leer hace muchos meses, pero nunca me animaba a empezarla. Y si bien es parte de una serie, todos los libros son autoconclusivos dentro del mismo mundo. Este es el primer libro y a mí me encantó. Nos cuenta la historia de Luella, que creo que se dice así, que es una humana que vive en una isla que supuestamente tiene un trato con los elfos o con el mundo mágico que está del otro lado del vano, que es como una especie de río o una cosa así. Los humanos en esa isla tienen una mujer que tipo 15-16 años manifiesta que tiene poderes. Los elfos la van a buscar y si no se la dan, empieza la guerra. Entonces ese es el trato, básicamente. Es un pacto que tienen porque si no, si se rompe, listo. Es interesante porque la historia empieza y vemos que Luella en realidad no tiene poderes, nunca manifestó nada. Tiene una vida muy independiente, está enamorada de su mejor amigo, bla bla bla. Y cuando empieza la historia nos cuenta que los elfos no tienen a su reina humana desde hace un año. Supuestamente la tenían que venir a buscar, pero nadie en su pueblo se manifestó como teniendo poderes, entonces no pudieron dársela. Y ahora ese día en el que empieza la historia
van a tener que ir a buscar a la reina humana. Y todavía no aparece. Cuando llegan, se dan cuenta de que en realidad la reina humana era ella. Pero no que ella no que no le haya manifestado los poderes, no que ella se haya escondido, sino que alguien conocido de ella sabía la verdad y la estuvo encubriendo todo el tiempo para que ni siquiera ella misma supiera cuál era su destino. El rey de los elfos se presenta en persona, que Eldas, el rey de los elfos, lo amo, o sea, es increíble, es súper arrogante, cerrado, no se sabe relacionar con nadie, pero tiene todo un trasfondo esto, obviamente, y lo amo. Solo por él tienen que leer este libro. Pero bueno, él se presenta en persona en el pueblo de Luella y descubre que ella es la que tiene poderes porque empieza a hacer algo medio mágico ahí enfrente de él y él se dio cuenta al toque. Al tocarla descubre que es quien tiene poderes porque es así como funciona y bueno, se la lleva al reino así mágico que está del otro lado del vano y pasa a ser su esposa. Se casan, es una historia con el cliché de matrimonio forzado en donde, bueno, esta señora va a ser la reina humana de este mundo mágico. Para que se mantenga el equilibrio entre el mundo natural, el mundo mágico y bla, 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 bla. Amé. No le di 5 estrellas porque no es wow qué historia, pero la pluma está muy bien, es ligera, sencilla, es adictiva, tiene romance, tiene escenas spicy, tiene escenas así como de amor, todo muy cliché, pero muy entretenido. Así que léanla. Por último, y para no hacer tantas cosas, vamos a hablar de 3 libros muy rápidamente. Leí El Lorax del Dr. Seuss, que es como un cuentito que habla todo sobre el ambiente y cuidar al medio ambiente y sobre lo que pasa si nos pasa eso, bla, bla, bla. Bueno, tiene una película, yo la vi cuando era chica, a mí me gustó. Leí este cuentito, está bien narrado. En su momento también leí El Grinch, que era también de este autor, entonces también está interesante empezar a leer más cosas para niños, para ver qué es lo que están leyendo los niños. Obviamente es un libro súper viejo, pero es muy interesante cómo trata estos temas. Después leí Vampirismo, que es un libro de 70 y pico de páginas, por eso lo leí, que nos cuenta la historia de un hombre que se casa con una mujer que tiene bastantes secretos. Él sabía que la madre de esta chica era odiada por su padre y cuando la recibe en su casa a regañadientes se encuentra con que tiene a esta hija y se enamora de ella, se la lleva, se casan, bla, 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 y empieza a darse cuenta de que hay algo raro con ella. Punto. Y por último, el último libro del año es Corazón. Corazón, el diario de un niño o algo así creo que se llama. Corazón es una historia que transcurre en Italia y nos cuenta, o mejor dicho nos presenta, el diario personal de un niño que nos va a contar todas las lecciones que le dan sus padres, sus amigos, sus maestros y todo lo que le ocurre día a día, mes a mes de un año completo que empieza la escuela y se está convirtiendo en hombre. Su camino para convertirse en un hombre bondadoso, respetado y simplemente es una historia rutinaria, cotidiana, muy bonita, así como muy tranquila, con muchas lecciones de vida. Está bueno para leerlo y sentir que volvés a reencontrarte con tu niño interior. Y también es muy recomendado para niños, obviamente en edad preadolescentes es perfecto. Hasta acá el wrap-up, espero que les haya gustado. Fueron muchos libros, sé que leí mucho tiempo, leí. Sé que hablé mucho tiempo. Pero bueno, trato de hacerlo lo más rápido posible para que sepan cuánto leí, pero también para transmitirles cuánto me gustaron o cuánto odié las lecturas. Este fue el último video del año, ya empezaremos la siguiente semana con el primer video del año que va a ser el balance del lector del 2022, porque sí quería hacerlo cuando empezara el 2023. Y pues nada, eso. Recuerden comentar, dar like, suscribirse acá en YouTube y seguirme en Instagram porque ahí estoy todos los días, subo post todos los días, subo reels bastante divertidos, así que vayan a seguirme. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el año que viene. Chau.